Me desperté a las 3 de la madrugada, con la necesidad urgente de ir al baño. Cuando intenté regresar a mi habitación, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave por dentro. Golpeé suavemente la madera, pensando que Eduardo había cerrado el seguro sin querer, por pura distracción. Gabriela abrió apenas una rendija y dijo con voz muy alta para que todos los vecinos escucharan: «Esta casa ahora es nuestra, Teresa. Vas a tener que acostumbrarte a dormir en la sala». Doña Carmen, que vive en la casa de al lado, encendió la luz de su porche al escuchar el alboroto. Don Pedro, del otro lado, abrió su ventana para ver qué pasaba. Yo estaba allí, en camisón, descalza, parada en el pasillo de mi propia casa. El sol ni siquiera había salido todavía. Podía sentir el frío del piso penetrando por mis piernas y subiendo por mi cuerpo. Gabriela me cerró la puerta en la cara. Escuché el sonido de la llave girando 2 veces en la cerradura. Eduardo no dijo ni una sola palabra, ni siquiera abrió la boca para defenderme. Me quedé allí parada, estática, mirando esa puerta de madera que yo misma había lijado y pintado hacía 5 años. Hice todo lo posible para no llorar. No les iba a dar ese gusto, no en ese momento. ¿Sabes cuando te das cuenta de que todo lo que hiciste en la vida no valió absolutamente nada? Que esa persona que criaste, que alimentaste, que vestiste con tanto sacrificio, ¿se ha convertido en un completo extraño? Trabajé 30 años incansables como costurera y empleada doméstica para poder pagar esta casa, ladrillo por ladrillo. Perdí la cuenta de cuántas noches me fui a dormir con un dolor insoportable en la espalda, solo para no atrasarme ni un día en el pago de una cuota. Lo que Gabriela y Eduardo no sabían es que yo había guardado cada recibo, cada comprobante, cada papel relacionado con esta casa. Y 3 meses después, cuando recibieron la notificación judicial, la expresión de sus caras cambió por completo. Pero déjame volver al principio de todo. Necesitas entender cómo fue que llegué a terminar parada en ese pasillo helado aquella madrugada. Enviudé hace ya 8 años. Manuel sufrió un infarto fulminante mientras esperaba el autobús para ir a trabajar. Fue por la mañana, en un día cualquiera. Ni siquiera me dio tiempo de despedirme de él como se merecía. Nos quedamos solos Eduardo y yo. Él tenía 30 años en esa época. Ya se había graduado de la universidad y trabajaba en una oficina en el centro. Pero la casa todavía estaba a mi nombre, porque fue mi trabajo y mi sudor lo que la pagó. Empecé a coser cuando apenas tenía 14 años. Trabajaba en las casas de las señoras ricas del barrio, remendando ropa, subiendo dobladillos de pantalones, ajustando vestidos de fiesta. Cuando nació Eduardo, empecé a hacer limpieza doméstica también para completar los gastos. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado, sin descanso. Manuel ayudaba con lo que podía, pero su salario apenas alcanzaba para lo básico. La casa fui yo quien la compró, cuota por cuota, 30 años pagando religiosamente. Recuerdo llegar a casa con las manos hinchadas, las rodillas palpitando de dolor, y ver a Eduardo pequeñito esperándome en la puerta con una sonrisa. Yo sonreía de vuelta, escondía todo mi cansancio, preparaba la cena, le ayudaba con las tareas de la escuela y luego me ponía a coser hasta la medianoche para entregar los pedidos al día siguiente. Cuando él quiso ir a la universidad, yo se la pagué. Vendí la máquina de coser antigua que había sido de mi madre para poder pagar la matrícula del primer semestre. Después fui pagando mes a mes. Nunca me atrasé en una mensualidad. Eduardo se graduó, consiguió un buen empleo. Yo me sentía la madre más orgullosa del mundo. Pensé, valió la pena cada sacrificio. Él va a tener una vida mucho mejor que la mía. Reformé toda la casa pensando en envejecer allí tranquilamente. Pinté las paredes, cambié el piso de la cocina, arreglé el techo para que no hubiera goteras. Gasté todos los ahorros que tenía guardados. No me importó. Era mi lugar, mi refugio en el mundo. Eduardo conoció a Gabriela en el trabajo. Fueron novios durante 1 año y luego se casaron. Ella parecía una mujer educada al principio. Sonreía siempre. Me llamaba suegrita. Traía pastel cuando venía de visita los domingos.
Cuando se casaron, Eduardo me pidió si podían vivir conmigo por un tiempo. Dijo que sería solo hasta que juntaran dinero para comprar un apartamento propio. Yo dije que sí, claro que sí. Era mi hijo. La casa era grande. Había espacio de sobra para todos. Al principio todo fue tranquilo. Gabriela ayudaba en la cocina a veces. Conversábamos mientras yo cosía en la sala. Ella me preguntaba sobre mi vida, sobre historias antiguas de la familia. Parecía genuinamente interesada. Pero después de unos 3 meses, las cosas empezaron a cambiar. Eran cosas pequeñas al principio. Ella comenzó a sugerir que cambiara las cortinas de la sala porque eran anticuadas, que cambiara el sofá, que pintara mi habitación de otro color más moderno. Yo no me molesté al principio. Pensé que era solo el entusiasmo de una mujer joven queriendo arreglar la casa donde vivía. Pero entonces ella empezó a tocar mis cosas. Reorganizaba los gabinetes de la cocina sin preguntarme nada. Cambiaba los muebles de lugar cuando yo salía al mercado. Una vez llegué a casa y encontré la estantería de la sala en la pared opuesta. Mis libros, mis fotos, mis recuerdos, todo estaba apilado en el suelo de cualquier manera. Gabriela dijo que se veía mejor así, más espacioso. Dijo que la casa necesitaba una cara nueva, un aire más fresco. Eduardo no decía nada. Solo se quedaba callado, mirando hacia otro lado. Intenté hablar con él una vez sobre esto. Me dijo que eran tonterías mías, que Gabriela solo quería ayudar, que yo estaba exagerando la situación. Lo dejé pasar. Pensé que se le pasaría, que era solo una fase de adaptación a la convivencia. Pero no pasó. Gabriela empezó a hablarme de una manera diferente. No era una grosería abierta. Era algo peor. Era ese tono de voz que se usa con los niños pequeños, o con la gente que ya no entiende nada de lo que pasa. Yo estaba preparando café una mañana cuando ella entró en la cocina y dijo: «Deja que yo lo hago, Teresa. Tú siempre lo dejas demasiado aguado, sin sabor». Me quitó la taza de la mano y volvió a hacer el café desde cero. Eduardo estaba sentado en la mesa, mirando su celular. Ni siquiera levantó la cabeza para mirarme. Después fue con la comida. Yo había cocinado para mi familia toda la vida. Gabriela empezó a decir que mi comida tenía mucha sal, que usaba demasiado aceite y grasa. Dijo que ella iba a cocinar de ahí en adelante por el bien de todos. Me sentí avergonzada, pero dejé que lo hiciera. Un día llegué del mercado y encontré la caja de madera de mi padre en la basura. Era una caja pequeña, tallada a mano, donde yo guardaba mis hilos de costura, botones antiguos y agujas especiales. Mi padre había hecho esa caja con sus propias manos hace décadas. Le pregunté a Gabriela qué significaba eso. Ella me dijo que era un trasto viejo y que solo estaba ocupando espacio inútil, que yo necesitaba aprender a desapegarme de las cosas. Dijo que una casa organizada era una casa feliz. Saqué la caja de la basura con cuidado. La limpié con un paño. La escondí al fondo de mi armario. Sentí una opresión en el pecho, pero no dije nada para no causar problemas. Las humillaciones fueron empeorando día tras día. Gabriela comenzó a excluirme de las actividades. Ellos planeaban paseos y salidas y no me avisaban. Yo me enteraba después, cuando veía las fotos publicadas en el celular de Eduardo. Una vez llevaron a los hijos de su hermana al zoológico. A mí me encantan los niños. Siempre llevaba a Eduardo a todos los paseos y parques cuando él era pequeño. Ni siquiera me invitaron. Le pregunté a Eduardo: «¿Por qué no me avisaron para ir con ustedes?». Él me dijo que yo me iba a cansar mucho caminando, que era mejor que me quedara descansando en casa, que yo ya era una persona mayor. Yo tenía 70 años, no 90. Caminaba todos los días. Hacía las compras de la feria yo sola cargando bolsas. No necesitaba bastón, no necesitaba ayuda para moverme. Pero la forma en que él lo dijo parecía que yo era una carga pesada para ellos. Lo peor fue con los nietos, los sobrinos de Gabriela. La hermana de Gabriela tenía 2 niños pequeños. Venían a casa constantemente. Yo adoraba cuando ellos venían a visitarnos. Les hacía pastel, les contaba historias, dejaba que durmieran la siesta en mi cama grande. Un día Gabriela dijo delante de los niños:
Es mejor que ustedes ya no duerman en el cuarto de la abuela Teresa. Ella ronca muy fuerte. No los va a dejar dormir bien. Los niños me miraron con lástima. Yo fingí que no me importaba el comentario. Sonreí. Dije que ella tenía razón, pero por dentro estaba destrozada. Yo siempre fui la abuela que jugaba, la que acogía, la que daba cariño. Ahora me habían convertido en la abuela de los ronquidos, la abuela que molestaba. Hubo un domingo que la familia de Gabriela vino a almorzar a casa. Yo preparé el arroz como siempre. Gabriela lo probó e hizo una mueca de desagrado. Delante de todo el mundo, dijo: «Está muy masacotudo, Teresa. La próxima vez deja que yo lo haga para que quede bien». Su madre se rió. Su hermana también soltó una risita. Yo me tragué las lágrimas. Comí en silencio, mirando mi plato. Eduardo no me defendió. Se quedó conversando con su cuñado sobre el partido de fútbol, como si nada hubiera pasado. Fue ese día que decidí empezar a anotar todo. Tomé un cuaderno viejo que usaba para anotar recetas de cocina. Escribí la fecha en la parte superior. Escribí exactamente lo que había sucedido. La frase hiriente de Gabriela, el silencio cómplice de Eduardo, las risas de su familia. Empecé a anotarlo todo, cada humillación, cada falta de respeto. Fecha, hora, qué fue lo que se dijo, quiénes estaban presentes en ese momento. Yo todavía no sabía qué iba a hacer con esa información, pero algo muy dentro de mí me decía: anota, guarda esto, un día lo vas a necesitar. Gabriela empezó a mandar en la casa como si fuera la dueña absoluta. Cambiaba las cosas sin consultar. Tiró mis plantas a la basura diciendo que atraían mosquitos. Donó mi sillón viejo sin avisarme. Dijo que iba a comprar uno nuevo y moderno. Nunca lo compró. Yo me estaba volviendo invisible dentro de mi propia casa. Yo, que pinté cada pared con mis manos. Yo, que elegí cada azulejo del piso. Yo, que pajé cada ladrillo de esa estructura. Y Eduardo seguía callado, permitiendo todo. Fue un sábado por la mañana, cuando Eduardo me llamó para conversar seriamente. Tenía unos papeles en la mano. Gabriela estaba parada a su lado, con los brazos cruzados. Él dijo: «Mamá, necesitamos regularizar la documentación de la casa. Hay unos impuestos atrasados que necesitamos pagar urgentemente. Yo me voy a encargar de eso, pero necesito un poder notarial tuyo para poder ir a la oficina de gobierno y resolverlo». Le pregunté qué impuestos eran esos. Me dijo que era el impuesto predial, que habían años vencidos que yo no sabía. Dijo que si no pagábamos pronto, el municipio podía embargar y quitarnos la casa. Me asusté mucho. Nunca en mi vida me había atrasado con el impuesto predial. Siempre pagué todo al día, centavo por centavo. Pero Eduardo era mi hijo. Era un profesional graduado. Trabajaba con papeles, con documentos legales. Él entendía de esas cosas burocráticas mejor que yo. Gabriela se quedó callada, pero sentí su mirada clavada en mí, pesada. Esa mirada fría de quien espera una respuesta inmediata. Eduardo trajo el poder notarial ya redactado. Dijo que solo necesitaba mi firma, que él iba a resolver todo el problema, que yo no necesitaba preocuparme por nada más. Yo firmé. Él se llevó el documento para certificar la firma ese mismo día. Volvió diciendo que todo estaba en orden, que en unas semanas el asunto estaría resuelto. Yo me sentí aliviada de no perder mi casa. Pasaron 2 semanas, 3, un mes entero. Le pregunté a Eduardo sobre los impuestos y el trámite. Me dijo que estaba en proceso, que la burocracia del gobierno es lenta, que no necesitaba estar preguntando a cada rato. Pero algo no me cuadraba. Yo sentía una corazonada. Empecé a notar cosas extrañas en su comportamiento. Gabriela hablaba de la casa de una manera diferente. Decía nuestra casa todo el tiempo. Ya no decía la casa de Teresa. Tampoco decía la casa de la familia. Era enfáticamente nuestra casa. Eduardo también cambió. Empezó a hablar de reformar el techo por completo, de cambiar todas las ventanas por unas de aluminio, de hacer una ampliación en el patio. Le pregunté de dónde iba a salir tanto dinero.
Me dijo que iba a solicitar un financiamiento bancario. ¿Financiamiento sobre mi casa, que ya estaba pagada? Fui hasta la notaría y el registro público. No le dije nada a nadie. Tomé el autobús temprano en la mañana y fui sola. Pedí ver el certificado de propiedad actualizado de la casa. La señorita tardó unos 15 minutos buscando en el sistema. Regresó con el papel impreso. Lo leí de nuevo. Lo leí una tercera vez porque no podía creerlo. La casa ya no estaba a mi nombre. Estaba a nombre de Eduardo y de Gabriela. Los dos. Aparecían como los únicos propietarios. La transferencia se había realizado hacía 3 semanas, utilizando el poder notarial que yo había firmado de buena fe. Sentí que mis piernas se volvían de gelatina. La señorita me preguntó si me sentía bien. Dije que sí, mintiendo. Pedí una copia certificada del documento. Pagué. Salí de allí tambaleándome. En el autobús de regreso, yo temblaba sin control. No era de frío, era de rabia, de dolor profundo, de traición. 30 años pagando aquella casa, 30 años de trabajo duro, de costura hasta la madrugada, de fregar pisos ajenos, de dolor de espalda crónico, de noches mal dormidas preocupada por las cuentas. Y mi propio hijo me había robado. Había usado mi confianza de madre. Me había engañado a sangre fría. Cuando llegué a casa, ellos estaban sentados en la sala viendo televisión. Guardé el papel en mi bolso. No dije nada. Abrí mi armario. Saqué la caja de zapatos vieja donde guardaba los documentos antiguos. Todos los recibos de las cuotas de la casa, desde el primero hasta el último. 30 años de comprobantes bancarios. Puse el certificado del registro público junto con ellos. Saqué el cuaderno donde anotaba las humillaciones diarias. Escribí todo lo que acababa de descubrir. La fecha en que Eduardo me pidió el poder. La fecha exacta de la transferencia. Los nombres de ellos dos en el documento oficial. Cerré la caja con un candado pequeño. La escondí en el fondo del armario, debajo de unas cobijas viejas que ya no usaba. Respiré hondo para calmarme. Ahora yo sabía la verdad. Ahora tenía la prueba en mis manos y la iba a usar. Gabriela dijo que iba a organizar un almuerzo para celebrar mi cumpleaños número 70. Yo no quería, pero ella insistió mucho. Dijo que había invitado a toda la familia, que iba a hacer algo muy especial. Ese día me desperté temprano. Quise ayudar a arreglar la mesa. Gabriela no me dejó. Dijo que yo era la cumpleañera, que mi obligación era descansar. Su tono de voz era demasiado dulce, ese tipo de dulzura falsa que empalaga. La familia empezó a llegar. Mi hermana, la tía Rosa, los primos lejanos, la familia de Gabriela, los vecinos de toda la vida. La casa se llenó de gente. Todo el mundo me saludaba con cariño, me felicitaban. Yo sonreía, agradecía los abrazos, pero algo en el ambiente se sentía mal. Yo lo presentía. Gabriela sirvió el almuerzo. Hizo cuestión de decir en voz alta que ella había preparado todo sola, que le había dado mucho trabajo, pero que había quedado delicioso. Nadie mencionó que yo siempre hacía el almuerzo de los domingos, que durante 50 años yo cociné para la familia entera con amor. Después del almuerzo, a la hora del pastel, Gabriela pidió silencio. Golpeó su copa con una cuchara para llamar la atención. Todo el mundo dejó de conversar y la miró. Ella empezó a dar un discurso. Dijo que aquel era un día muy especial para todos, que yo merecía todo el cariño del mundo, que yo había sido una madre maravillosa para Eduardo. Yo miré a mi hijo. Él estaba serio, con la mirada clavada en el suelo. Entonces Gabriela continuó. Y como amamos mucho a Teresa, hemos decidido que llegó la hora de que ella descanse de verdad. Esta casa va a pasar por una reforma muy grande en los próximos meses. Va a haber escombros, ruido, mucho polvo. No es un ambiente seguro para una persona de su edad. Ella hizo una pausa dramática. Sonrió. Así que lo conversamos y pensamos que es mejor que la señora se vaya a vivir con la tía Rosa por un tiempo. O tal vez de forma definitiva, ¿verdad? La tía Rosa tiene ese cuarto vacío en su casa. Va a ser más tranquilo para ella. Va a tener más compañía de su edad. El silencio en la sala fue inmediato y pesado. Mi hermana Rosa abrió los ojos como platos.
Ella no sabía nada de ese plan. Gabriela continuó sin inmutarse. Ya vamos a empezar a empacar las cosas de la señora la próxima semana. Vamos a separar lo que se puede llevar y lo que se puede donar. Porque el espacio en casa de la tía Rosa es pequeño, ¿no es así? Miré a Eduardo buscando ayuda. Él no levantó la cabeza. Se quedó jugando con la servilleta en sus manos. Callado. Cobarde. La madre de Gabriela intervino. Es verdad, Teresa. Las personas mayores necesitan cuidados especiales, y una reforma es peligrosa. Gabriela está pensando en su bienestar. Sentí todas las miradas clavadas en mí, esperando mi reacción, esperando que yo agradeciera el gesto, esperando que yo aceptara mi destino. Me levanté de la silla muy despacio, tomé mi bolso. Gabriela habló. Pero Teresa, todavía no cantamos el cumpleaños feliz. ¿No va a comer el pastel? La miré fijamente a los ojos. Miré a Eduardo. Miré esa mesa llena de gente. No dije ni una palabra. Crucé la sala con la cabeza en alto. Salí por la puerta principal. Escuché el silencio pesado que dejé a mis espaldas. La tía Rosa vino corriendo detrás de mí. Me sujetó del brazo en la acera. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que después conversábamos con calma. Caminé hasta la casa de doña Carmen, mi vecina. Toqué a su puerta. Ella abrió enseguida. Vio mi cara descompuesta y me jaló hacia adentro sin preguntar. No lloré. Todavía no. Pero en ese momento, parada en la sala de doña Carmen, tomé una decisión. Ellos no me iban a quitar mi casa. No me iban a tirar a la calle como si fuera basura vieja. Yo iba a luchar con todo lo que tenía. Me quedé en casa de doña Carmen hasta que anocheció. Ella preparó café caliente. No me hizo preguntas, solo se quedó a mi lado, acompañándome en silencio. Le agradecí y volví a mi casa cuando vi que las luces de la sala se habían apagado. Entré despacio. La casa estaba en completo silencio. Había restos de pastel en la mesa, vasos sucios en el fregadero. Nadie había limpiado absolutamente nada. Me fui a mi habitación, cerré la puerta con seguro, me senté en la cama y dejé que todo saliera. Lloré. Lloré todo lo que había aguantado durante el día entero. Lloré por la humillación pública frente a mi familia. Lloré por el silencio cómplice de Eduardo. Lloré por la casa que yo pagué con mi vida y que ahora me querían arrebatar. Lloré por la Teresa de hace 30 años que trabajaba de sol a sol creyendo que estaba construyendo un futuro seguro y digno. Me quedé 2 días encerrada en el cuarto. Salía solo para ir al baño. No comía. No hablaba con nadie. Eduardo tocó a la puerta una vez. Preguntó si estaba bien. No le respondí. Él se fue. Al tercer día me desperté diferente. El dolor todavía estaba allí, pero se había transformado en otra cosa. Se había convertido en rabia. Una rabia limpia y fría. Rabia que organiza la mente. Rabia que te impulsa a actuar. Me levanté de la cama. Me bañé. Me vestí. Abrí el armario. Saqué la caja de zapatos. La puse sobre la cama. La abrí. Eran 30 años de historia documental. Recibos amarillentos por el tiempo. Comprobantes de pago. Facturas de materiales de construcción. Cada ladrillo de esa casa estaba representado allí. Empecé a separar y clasificar todo. Organicé por año, por tipo de gasto, las cuotas del terreno, la construcción inicial, las reformas, la ampliación, el cambio de techo. Tenía recibos de absolutamente todo. Yo siempre lo guardé todo. Siempre fui meticulosa con los papeles. Mi madre me enseñó. Guarda todo, hija. Nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar. Tomé una calculadora vieja que tenía. Empecé a sumar. Las cuotas del terreno durante 15 años. La construcción de la casa. El material. La mano de obra de los albañiles. La reforma del baño. La pintura. El piso nuevo de la cocina. El techo. El portón de hierro. El muro perimetral. El valor final me asustó. Era muchísimo dinero. Mucho trabajo acumulado, mucha vida dedicada exclusivamente a esa casa. Después calculé todo lo que gasté en Eduardo, escuela privada, uniformes cada año, material escolar,
la universidad, las mensualidades durante 5 años completos, los libros caros, el transporte, la comida, la ropa, todo. Anoté todo en un cuaderno nuevo, con mi letra más prolija y clara. Fecha, valor exacto, referencia al comprobante correspondiente. Tomé el certificado del registro público que mostraba la transferencia fraudulenta de la casa. Lo puse como el primer documento de la pila. Tomé el cuaderno viejo donde yo anotaba las humillaciones. Lo leí todo de nuevo. Cada fecha, cada frase hiriente, cada falta de respeto. Tenía meses de registros detallados allí. Organicé todo en carpetas transparentes. Una carpeta para los documentos de la casa, una carpeta para los gastos de Eduardo, una carpeta para el registro de las humillaciones, una carpeta para la prueba del fraude. Guardé todo en una bolsa de tela resistente. La cerré con cuidado. Me senté en la cama mirando esa bolsa. Allí estaba mi vida entera. Allí estaba mi defensa. Allí estaba mi arma. Tomé el teléfono. Llamé a la tía Rosa. Le pregunté si recordaba el nombre del abogado que había ayudado a doña Carmen cuando su propio hijo intentó quitarle su apartamento. Rosa se acordó. Me pasó el número. Lo anoté en un papelito. Lo guardé en mi bolso. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, llamé al abogado. Una secretaria atendió. Le expliqué la situación brevemente. Ella me dijo que él solo atendía con cita previa. Me preguntó si era urgente. Le dije, «Es urgente. Me robaron mi casa». Ella me transfirió la llamada inmediatamente. Un hombre de voz firme atendió. Me preguntó mi nombre. Me preguntó qué había pasado. Se lo conté de forma resumida. Él se quedó en silencio por unos segundos. Después dijo, «¿La señora tiene los documentos originales de la casa?» Le dije que tenía todos. 30 años de comprobantes guardados. Él dijo, «Puede venir mañana a las 9 de la mañana. Traiga todo lo que tenga». Colgué el teléfono. Miré la bolsa con los documentos. Respiré hondo. Ahora había comenzado de verdad. Llegué a su despacho a las 8:45. No quería llegar tarde por nada del mundo. La secretaria de la recepción me ofreció un café. Acepté. Mi mano temblaba un poco al sostener la taza. El licenciado Torres me llamó a las 9 en punto. Era un hombre de unos 50 años. Cabello canoso, impecable. Tenía una mirada seria pero no dura. Me senté frente a él. Puse la bolsa con los documentos sobre su escritorio. Él preguntó, «¿La señora quiere contarme exactamente qué sucedió?» Le conté todo, desde el principio. Mi viudez. El trabajo duro para pagar la casa. Eduardo. Su matrimonio. La llegada de Gabriela. Las humillaciones diarias. El poder notarial. El fraude. La humillación pública en mi fiesta de cumpleaños. Él escuchó atentamente sin interrumpirme ni una sola vez. Tomaba algunas notas en su libreta. Cuando terminé, él dijo, «¿La señora trajo los documentos?» Abrí la bolsa. Saqué las carpetas organizadas. Las puse sobre el escritorio una por una. Él tomó la primera carpeta, la de la casa. Empezó a hojearla despacio. Miraba cada recibo, cada comprobante fiscal. Hacía cálculos rápidos en su calculadora. Pasó media hora solo revisando aquellos papeles en silencio. Yo me quedé quieta, esperando. Cuando terminó, levantó la cabeza y me miró a los ojos. ¿La señora guardó todo esto durante 30 años? Yo le dije, «Mi madre me enseñó bien. Ella decía que el papel es lo único que vale». Él sonrió levemente. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Tomó la carpeta del fraude. Leyó el certificado del registro público. Leyó la copia del poder notarial. Comparó las fechas cuidadosamente. Hizo más anotaciones. Entonces dijo, «Doña Teresa, lo que le hicieron es un delito grave. Se llama fraude y abuso de confianza. Su hijo utilizó un poder notarial para realizar una transferencia inmobiliaria fraudulenta. Eso conlleva pena de cárcel». Sentí que mi estómago se contraía. Cárcel. Mi hijo en la cárcel. Él vio mi expresión de angustia y continuó.
Pero la señora no está obligada a demandarlos penalmente si no quiere. Podemos hacerlo solo por la vía civil, anular la transferencia, recuperar la titularidad de la casa y pedir indemnización por daños morales debido a las humillaciones. Pregunté, ¿daños morales? Él tomó el cuaderno donde yo anotaba los abusos, leyó algunas páginas al azar. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. La señora tiene aquí meses de un registro detallado, fechas, hechos concretos, testigos presenciales. Esto vale oro en un proceso judicial. Demuestra un patrón sistemático de abuso psicológico y violencia doméstica. Cerró el cuaderno con firmeza. Me miró. Voy a ser directo con usted. La casa vuelve a su nombre, sin ninguna duda. El poder fue utilizado para un fin distinto al que usted autorizó. Es nulo de pleno derecho. Además, usted tiene la prueba irrefutable de que pagó todo sola. Su hijo y su nuera no contribuyeron con un solo centavo. Van a tener que devolver el inmueble. Sentí un alivio tan inmenso que casi me echo a llorar allí mismo. Pero él continuó. Ahora hay otro asunto. Necesito investigar más a fondo, pero si ellos transfirieron la casa a su nombre, probablemente lo hicieron pensando en hacer algo con ella. Déjeme hacer una búsqueda rápida aquí. Empezó a teclear en su computadora. Hizo clic varias veces, esperó. Volvió a teclear. Su expresión cambió drásticamente. Doña Teresa, su hijo intentó solicitar un préstamo bancario usando la casa como garantía hipotecaria. Pidió 400,000. El banco todavía lo está analizando. No han liberado el dinero, pero la solicitud está activa aquí en el sistema. Sentí que mi corazón se disparaba. 400,000, usando mi casa. Él continuó. Si ese préstamo es aprobado y ellos se gastan el dinero, va a ser mucho más difícil de resolver. Usted tuvo mucha suerte de venir hoy. Vamos a solicitar una medida cautelar hoy mismo para bloquear cualquier movimiento registral relacionado con el inmueble. Yo pregunté, ¿qué es una medida cautelar? Es una orden rápida del juez. Les impide vender, alquilar o hipotecar la casa. Funciona como un freno de emergencia legal. Tomó un bloc de notas. Empezó a escribir un plan. Voy a montar una estrategia en 3 frentes. Primero, la jurídica. Presentamos la demanda de nulidad de la transferencia, la solicitud de daños morales y la medida cautelar para proteger la propiedad. Eso lo presento hoy mismo. Hizo una pausa. Segundo frente, el social. Usted va a necesitar testigos sólidos. ¿Hay alguien que haya presenciado las humillaciones? ¿Vecinos? ¿Familiares? Yo pensé. Doña Carmen, mi vecina de al lado, don Pedro, mi hermana, la tía Rosa. Ellos vieron varias cosas. Él anotó los nombres. Voy a hablar con ellos. Les pediré que hagan una declaración jurada por escrito. ¿Y el tercer frente? Él me miró muy serio. El emocional. Usted va a tener que enfrentar a su hijo cara a cara. Va a tener que ser firme como una roca. Él va a intentar convencerla de que desista. Va a llorar. Va a pedir perdón. Va a decir que todo fue culpa de su esposa. Usted necesita estar preparada para resistir eso. Me quedé en silencio. Pensé en Eduardo cuando era pequeño, en el Eduardo que yo crié con tanto amor, en el Eduardo que me abrazaba al llegar de la escuela, en el Eduardo que me decía que me amaba antes de dormir. Pero pensé también en el Eduardo que se quedó callado cuando Gabriela me humilló, en el Eduardo que me robó mi casa a traición, en el Eduardo que me iba a tirar a la calle. Miré al licenciado Torres a los ojos. Estoy preparada. Él asintió con aprobación. Entonces vamos a empezar. Va a llevar unos 3 o 4 meses hasta la sentencia final, pero la medida cautelar sale en unos días. La casa queda blindada mientras el proceso avanza. Me levanté de la silla. Le estreché la mano con fuerza. Cuando salí de su despacho, el sol brillaba fuerte. Respiré hondo. Por primera vez en meses, sentí que todo iba a estar bien. Yo tenía un plan sólido. Yo tenía pruebas contundentes. Yo tenía un aliado poderoso. Y yo iba a recuperar mi casa. Pasaron 5 días desde la reunión con el licenciado Torres.
Me llamó el martes para decirme que la medida cautelar había sido aprobada por el juez. La casa estaba bloqueada legalmente. Eduardo y Gabriela ya no podían hacer nada con ella. También me dijo que ya había conversado con doña Carmen, con don Pedro y con la tía Rosa. Los tres hicieron sus declaraciones por escrito. Confirmaron todas las humillaciones. Confirmaron lo que vieron. Confirmaron lo que escucharon. Doña Teresa, todo está listo. Ahora solo falta presentar la demanda formal y notificarles. ¿Quiere que un actuario entregue la notificación o prefiere hacerlo personalmente? Lo pensé por un momento. Podía dejar que el oficial del juzgado entregara el papel. Podía dejar que el abogado lo resolviera todo. Pero no. Esto era asunto mío. Esta lucha era mía. Yo voy a hablar con ellos personalmente, pero solo después de que usted presente la demanda en el juzgado. Quiero que sepan que esto va en serio. Él estuvo de acuerdo. Dijo que presentaría la demanda el viernes, que el sábado por la mañana yo ya podía hablar con ellos con la ley de mi lado. Colgué el teléfono. Miré el calendario en la pared. El viernes era dentro de 2 días. Empecé a prepararme mentalmente. Abrí el armario. Escogí una ropa sencilla pero digna. Pantalón negro, blusa blanca impecable, zapatos bajos cerrados, nada de tacones, nada de adornos innecesarios, nada que me hiciera parecer una anciana frágil. Separé los documentos que iba a llevar, la copia de la demanda judicial, la orden de la medida cautelar, algunos de los recibos principales, todo en una carpeta transparente. El jueves ensayé mentalmente lo que les iba a decir. Me senté en la cama y repetí mis palabras en voz baja, sin gritar, sin llorar, firme, directa, con la verdad por delante. No iba a insultar, no iba a perder la compostura, iba simplemente a presentar los hechos, mostrar las pruebas, dar el aviso final. Dormí mal la noche del jueves al viernes, me desperté varias veces, pero no era miedo, era ansiedad pura, estaba lista. El viernes por la mañana, el licenciado Torres llamó temprano. Acabo de presentar la demanda. El proceso ya tiene número de expediente en el sistema. Le envié una copia por correo electrónico al abogado que ellos designen. Ya es oficial. Le agradecí. Colgué. Respiré hondo. El sábado me desperté a las 7 en punto. Me di un baño largo. Me vestí con calma. Me recogí el cabello en un moño ordenado. Me puse un labial de color suave. Me miré en el espejo. Era yo, la Teresa de 70 años. La Teresa que trabajó la vida entera sin descanso. La Teresa que crió a un hijo sola contra el mundo. La Teresa que no iba a ser descartada como un mueble viejo. Bajé a la cocina. Eduardo y Gabriela todavía estaban durmiendo. Era sábado. Siempre se despertaban tarde los fines de semana. Hice café. Lo bebí despacio, saboreando el momento. Comí una tostada. Lavé los platos que usé. Los sequé y guardé. Tomé la carpeta con los documentos. La guardé en mi bolso. Escuché ruidos en el piso de arriba. Se estaban despertando. La ducha encendiéndose. Me senté en el sofá de la sala. Esperé. Después de unos 20 minutos, escuché a los dos bajando la escalera. Conversaban en voz baja. Se reían de alguna tontería. Entraron en la sala. Cuando me vieron sentada allí, esperando, con el bolso en el regazo, los dos se detuvieron en seco. Eduardo preguntó: «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué haces ahí tan arreglada?» Lo miré a él. Miré a Gabriela. «Siéntense. Necesitamos conversar». Gabriela se sentó en el otro sofá con desgano. Eduardo se quedó de pie, recargado en la pared, con los brazos cruzados. Los dos me miraban con esa cara de confusión, de quien no entiende qué está pasando. Abrí mi bolso. Saqué la carpeta transparente. La puse encima de la mesa de centro con firmeza. «Ustedes dos me robaron». Eduardo abrió los ojos desmesuradamente. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Ustedes usaron un poder notarial que yo firmé de buena fe para transferir la casa a su nombre, sin que yo lo supiera, sin mi autorización». Gabriela cruzó los brazos, defensiva. «Teresa, nosotros solo regularizamos la situación legal.
La casa iba a quedar para Eduardo de todos modos cuando yo me muriera. Terminé la frase por ella. ¿Entonces tenían prisa porque eso pasara? Eduardo se pasó la mano por la cara, nervioso. Mamá, no es eso. Solo queríamos facilitar las cosas. Los impuestos, la burocracia, esos trámites son pesados. Te lo íbamos a contar. ¿Me lo iban a contar cuándo? Cuando recibieran el préstamo de 400,000 usando mi casa como garantía hipotecaria. El silencio en la sala fue inmediato y absoluto. La cara de Eduardo se puso blanca como el papel. Gabriela lo miró a él con pánico. Después me miró a mí. ¿Cómo sabes eso? Tomé la primera hoja de la carpeta. El certificado del registro público mostrando la transferencia ilegal. Lo puse sobre la mesa. Fui a la notaría y al registro. Vi que la casa ya no estaba a mi nombre. Estaba a nombre de ustedes dos. Tomé la segunda hoja. La copia del poder que yo firmé. Este poder que yo firmé era para que ustedes resolvieran lo del impuesto predial. Eso fue lo que Eduardo me dijo mirándome a los ojos. Pero ustedes lo usaron para robarme. Eduardo intentó balbucear. Mamá, ¿puedo explicarte? Explícame entonces. Explícame cómo tuviste el valor de mirarme a la cara y mentirme. Explícame cómo te quedaste callado cuando tu mujer me humilló frente a toda la familia en mi cumpleaños. Explícame cómo planeabas tirarme a la calle, fuera de mi propia casa. Él bajó la cabeza avergonzado. Se quedó callado. Gabriela se levantó furiosa. Mira, Teresa, no hicimos nada malo. La casa iba a ser de Eduardo de cualquier manera. Solo adelantamos el trámite. Tomé otra hoja. El comprobante de la solicitud del préstamo bancario. ¿Adelantaron para qué? ¿Para sacar 400,000 a mis espaldas? ¿Para qué querían ese dinero? Ella no respondió. Cruzó los brazos con más fuerza, desafiante. Empecé a sacar los otros papeles de la carpeta, uno por uno, sin ninguna prisa. Estos de aquí son los recibos de las cuotas de la casa. 30 años pagando, yo sola, cosiendo ropa ajena, fregando pisos, con dolor de espalda crónico, con las manos hinchadas de trabajar. Esparcí los recibos sobre la mesa para que se viera el volumen. Este es de la construcción inicial. Este es de la reforma del baño. Este es del techo nuevo que no tenía goteras hasta que ustedes llegaron. Este es del portón. Cada ladrillo de esta casa fue pagado con mi sudor y mis lágrimas. Eduardo miró los papeles dispersos. No dijo nada. Tomé la otra carpeta. Y estos de aquí son los comprobantes de todo lo que gasté en ti, Eduardo. Escuela privada de prestigio, uniformes nuevos, materiales, la universidad, 5 años de mensualidades caras, libros, transporte, comida, ropa de marca, todo. Puse esos recibos encima de los otros, haciendo una montaña de papel. Hice el cálculo. Sumando el valor de la casa y todo lo que invertí en ti, suma más de 400,000, o mucho más, una fortuna que yo trabajé para juntar centavo a centavo. La voz de él salió apenas un susurro. Mamá, yo sé que trabajaste mucho, yo estoy agradecido. ¿Agradecido? Lo corté en seco. ¿Demostraste tu gratitud robándome mi casa? ¿Quedándote callado mientras tu mujer me trataba como a una sirvienta en mi propio hogar? Saqué el cuaderno viejo, el de las anotaciones dolorosas. Yo anoté todo, cada humillación, cada falta de respeto. Todo está escrito aquí, con fecha, con hora, con lo que se dijo exactamente, con quién estaba presente. Abrí el cuaderno en una página que tenía marcada. Leí en voz alta y clara, 15 de agosto, domingo, almuerzo con la familia de Gabriela. Ella dijo delante de todo el mundo que mi arroz estaba masacotudo, que la próxima vez ella lo haría. Su madre se rió. Eduardo no dijo nada. Pasé la página. 22 de septiembre. Gabriela tiró la caja de madera de mi padre a la basura. Dijo que era un trasto viejo inservible. Yo la saqué de la basura a escondidas para limpiarla. Pasé otra página. 5 de octubre. Fueron al zoológico con los sobrinos de ella. No me invitaron. Eduardo dijo que yo me iba a cansar, que yo ya era demasiado vieja para ir. La voz de él salió temblorosa, quebrada. Mamá, yo...
No he terminado. Continué leyendo, página tras página. Meses de humillación acumulada, de invisibilidad forzada, de dolor silencioso. Cuando terminé, cerré el cuaderno de golpe. Lo puse en la mesa junto con la montaña de papeles. Eduardo estaba llorando abiertamente. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Gabriela tenía la cara endurecida, los brazos todavía cruzados. Pero yo lo vi. Vi el nerviosismo en sus ojos. Vi que ella sabía perfectamente que había perdido la partida. Saqué la última hoja de la carpeta, la copia sellada de la demanda judicial. Ayer presenté una demanda formal ante la justicia, solicitando la anulación de la transferencia fraudulenta de la casa, solicitando daños morales por las humillaciones sufridas y exigiendo que devuelvan la casa a mi nombre inmediatamente. Puse el papel legal sobre la mesa, encima de todo. El juez ya emitió una medida cautelar. La casa está bloqueada legalmente. Ustedes no pueden venderla, no pueden alquilarla, no pueden hipotecarla ni pedir préstamos sobre ella. No pueden hacer nada. Gabriela estalló a gritos. «¡No puedes hacernos esto! ¡La casa es nuestra!» La miré, calmada, firme como nunca. «La casa nunca fue de ustedes. La casa es mía. Yo la pagué, yo la construí, yo la reformé y yo la voy a recuperar cueste lo que cueste». Eduardo cayó de rodillas frente a mí. Agarró mis manos desesperado. «Mamá, por favor, perdóname. Me equivoqué mucho. Pero por favor no hagas esto. Podemos hablarlo, podemos resolverlo entre nosotros». Retiré mis manos de las suyas lentamente. ¿Resolverlo cómo, Eduardo? ¿Devolviendo la casa por las buenas? ¿Pidiendo perdón por haberme humillado? ¿Admitiendo ante un juez que me robaron? Él asintió con la cabeza, llorando como un niño. «Sí, todo, lo que tú quieras. Solo no nos demandes. Por favor». Miré a mi hijo, al hombre que yo crié, al hombre que amé más que a nada en esta vida, y sentí una tristeza profunda, infinita, porque lo había perdido. No ahora, lo había perdido hacía mucho tiempo. El día que eligió quedarse callado, el día que eligió mentirme, el día que eligió traicionarme. Me levanté de la silla, tomé mi bolso, guardé mis documentos de vuelta con calma. Miré a Gabriela, que estaba pálida. Después miré a Eduardo, todavía arrodillado en el piso, patético. «Tienen 15 días para salir de mi casa. El abogado les enviará la notificación oficial de desalojo. Pero yo les estoy avisando ahora. Váyanse, tomen sus cosas y lárguense de aquí». Gabriela gritó histérica. «No puedes echarnos a la calle». «Sí puedo, y lo voy a hacer. La casa es mía, siempre lo fue, y siempre lo será». Caminé hasta la puerta de la sala. Me detuve. Miré hacia atrás por última vez. Ustedes me enseñaron una lección valiosa. Me enseñaron que soy más fuerte de lo que imaginaba. Me enseñaron que no necesito aceptar faltas de respeto de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Salí de la sala, crucé la cocina, abrí la puerta trasera, salí al patio. El sol brillaba con fuerza. El cielo estaba azul y despejado. El viento soplaba suave. Respiré hondo. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente libre. El proceso duró 3 meses. El licenciado Torres tenía razón. La casa volvió a mi nombre. La transferencia fue anulada por la justicia. El juez declaró en la sentencia que hubo uso fraudulento de poder notarial y abuso de confianza en el ámbito familiar. Eduardo y Gabriela fueron condenados a pagarme una fuerte suma por daños morales, en cuotas. Van a tardar años en terminar de pagarme, pero van a pagar hasta el último centavo. Ellos salieron de la casa 2 semanas después de recibir la notificación. Alquilaron un apartamento minúsculo al otro lado de la ciudad. Gabriela no me habla más. Bloqueó mi número de teléfono. Le dijo a toda la familia que soy una vieja ingrata y amargada, que expulsé a mi propio hijo de su casa. Algunas personas le creyeron. Su madre, su hermana, algunos primos lejanos que no saben nada. Pero la mayor parte de la familia se quedó de mi lado. La tía Rosa, los vecinos,
mis amigas de la iglesia, todo el mundo que conocía mi verdadera historia, todo el mundo que vio cuánto trabajé. Eduardo intentó hablar conmigo algunas veces después de eso. Me mandó mensajes. Me llamó. Apareció en la puerta de mi casa un día. Yo lo atendí. Dejé que entrara un momento. Pero le dejé las cosas claras. Ya no confío en él. No de la manera en que confiaba antes. Eso se rompió para siempre. Y no hay forma de arreglarlo solo con un simple pedido de disculpas. Le dije, si quieres tener alguna relación conmigo de aquí en adelante, vas a tener que demostrarlo. No con palabras bonitas, con acciones, con tiempo, con respeto real. Él estuvo de acuerdo. Dijo que iba a hacer todo eso, que iba a ser diferente esta vez. Yo no sé si le creo del todo, pero dejé la puerta entreabierta. No la cerré definitivamente, porque al final de cuentas, él sigue siendo mi hijo. Y una parte de mí todavía ama a ese niño que él fue alguna vez, incluso sabiendo que ese niño ya no existe más. Pero puse límites, límites firmes e innegociables. Él ya no entra en mi casa sin avisar, no toca mis cosas, no opina sobre mi vida ni mis decisiones. No trae a Gabriela aquí, no habla de ella cerca de mí. Son mis reglas, es mi casa, es mi vida. Reformé la habitación que ellos usaban. La pinté de un amarillo claro y alegre. Compré una cama individual nueva. Puse una estantería con libros. La transformé en una habitación de huéspedes de verdad. Reformé la sala también. Compré un sofá nuevo y cómodo. Cambié las cortinas. Volví a colgar mis fotos en la pared. Las fotos antiguas, de la época en que Manuel estaba vivo. Las fotos de cuando Eduardo era un niño y todavía sonreía con sinceridad. Volví a recibir visitas con alegría. La tía Rosa viene todas las semanas. Doña Carmen toma café conmigo todos los martes sin falta. Las amigas de la iglesia hacen su reunión de oración aquí en mi casa una vez al mes. La casa volvió a tener vida propia. Risas, conversaciones, afecto verdadero. Volví a coser también, no para vender por necesidad, solo por puro placer. Hago ropa para los nietos de la vecina, arreglo botones, hago dobladillos de pantalones. La gente me agradece, me respetan. El otro día doña Carmen me dijo, Teresa, te ves diferente, te ves más ligera. Y ella tenía toda la razón. Me siento más ligera, porque ya no cargo el peso de quien no me respeta. Ya no cargo la culpa de quien solo me usa. Ya no cargo el silencio de quien me humilla. Aprendí que el amor no significa aceptar cualquier cosa, que la familia no es una excusa para permitir el abuso, que el respeto no es algo opcional. Aprendí que uno puede recomenzar a cualquier edad, a los 70 años, a los 80, a los 90. Mientras haya vida en el cuerpo, hay oportunidad de recomenzar. ¿Hay días difíciles? Claro que sí. Hay noches que lloro recordando a Eduardo de niño, recordando al Eduardo que yo soñé que sería, al Eduardo que nunca existió realmente. Pero entonces miro a mi alrededor, miro la casa que recuperé con mi lucha, miro a los amigos leales que se quedaron, miro la dignidad que reconquisté, y sé en mi corazón que hice lo correcto. La semana pasada, la nieta de doña Carmen vino aquí a casa. Tiene 7 años. Me llamó abuela Teresa. Me pidió que le enseñara a coser. Me senté con ella en la máquina. Puse su manita pequeña sobre la mía. Le enseñé la puntada básica. Ella sonrió. Esa sonrisa genuina de un niño. Esa sonrisa que no tiene maldad, que no tiene intereses ocultos, que es puro afecto y nada más. Y pensé, es esto. Para esto es que sirve la vida. Para pasar adelante lo que aprendimos. Para cuidar de quien realmente lo merece. Para elegir quién se queda cerca de nosotros. La familia no es solo la sangre. Familia es quien te respeta, quien te cuida, quien se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Si tú estás pasando por alguna situación parecida, si alguien te está faltando al respeto, usándote, borrándote, quiero decirte una cosa, no tienes por qué aceptarlo. No importa quién sea, no importa el lazo sanguíneo, no importa la historia compartida,
La dignidad no tiene precio. El respeto no se negocia jamás. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo recomencé a los 70 años. Y tú también puedes hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Y quédate conmigo para los próximos videos que van a aparecer ahí en la pantalla. Alguien puede necesitar escuchar este mensaje hoy mismo.